En este mundo vas a tener problemas. Pero toma corazón que vas a poder sobrellevarlos. Él te va a traer por medio de los sitios oscuros y enseñarte a caminar. La victoria le pertenece al Señor. Tome corazón. Inmediatamente hizo que los discípulos entraran al bote. Y Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado al lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraron en problemas lejos de la tierra, ya que se había levantado una fuerza viento y luchaban contra grandes olas. A eso de los 3 de la madrugada, Jesús se acercó y caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron sobre el agua, quedaron aterrorizados, llenos de miedo. Es un fantasma, pero Jesús le habló inmediatamente: no tengas miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pedro le dice: Señor, ¿es realmente tú? Ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si ven, dijo Jesús. Sí, ven. Pero cuando vio el fuerte viento a las olas, se aterrorizó, le dio miedo, comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús le dijo: tienes tan poca vez, le dijo el Señor, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, los discípulos le dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Buenos días, yo soy el pastor de Low Country Community Church. Estamos tan contentos de ustedes que están aquí en el cuarto conmigo. Estoy muy contento de que estás aquí adorando y viendo el culto online y por muchos sitios en el globo y aquí mismo en Bluffton, South Carolina, donde sea que estés viéndonos. Estamos contentos de que estás aquí para la adoración. Nuestra palabra de hoy es desorientación. La desorientación es una palabra que lo define por Cambridge. Es un sentimiento de ser estando confundido de dónde está, a dónde vas y qué es lo que está pasando. ¿Alguien se ha sentido desorientado um, por, por de dónde estás, de dónde vienes y qué es lo que está pasando? Estaba escuchando un cuento de un niño que estaba esperando por la mamá en una silla fuera de la tienda y un señor viene y le dice: ¿me puedes decir dónde queda el correo? Y sí, le dice el niño: vaya directo unos pasos y va a estar allá en la derecha. Y el señor le dio la gracia al señor y le dice al muchacho y le dice: yo soy el pastor nuevo y quiero invitarlo a la iglesia el domingo para enseñarte cómo llegar al cielo. Y el niño le dice: yo lo dudo porque no sabes dónde está el correo. La desorientación es da risa porque muchas personas se ríen de los hombres que se pierden y no piden dirección. Moisés, uno de los peores en eso. Los pilotos están entrenados en el desorden espacial. Eso pasa cuando estás volando en las nubes y en la oscuridad. Y lo que puede pasar es que un piloto se puede sentir como que no sé si estoy yendo para arriba o abajo, o no sé si estoy anivelado, no sé es dónde estoy. Y empieza a afectar en el oído del medio de adentro y puede ser muy peligroso para un piloto. Pero el piloto le entrenan a volar por los instrumentos y tienen mirar a todos los instrumentos, porque lo que está pasando es que un piloto se va a enfocar a uno o el dos, y los resultados pueden ser muy peligrosos y puede ser fatal. Se llama desorden espacial. De un punto fisiológico, la desorientación es un estado mental que se cambia de alguna forma. Una persona que está desorientado no conoce su localización, su identidad, el tiempo del día, tal vez no sepan el año. Eso puede
ese tipo de desorientación puede tener otras cosas que los acompaña, la confusión, el delirio, delusión, agitaciones y alucinaciones. Muchos de nosotros, tal vez la mayoría, nos hemos puesto emocionalmente desorientados por lo de la pandemia. Nuestras tradiciones han sido disruptados, interrumpido lo diario que estamos haciendo. Está interrumpido los hábitos saludables, los sitios de trabajo, las escuelas volteados para arriba. Una de las escritoras que se llama Stephanie Brick escribió de la desorientación emocional y en ella habla de la psicología de la gente, de que mucha gente han perdido lo que la gente conoce como el tercer sitio. El primer sitio es su hogar, ¿sabe? Todo el mundo tiene un hogar. El segundo sitio es su trabajo y entonces definen esto que se llama como el tercer sitio, y ese tercer sitio es un sitio separado de la casa y el trabajo que te da un sitio como un confort, como un sitio de paz, que por ejemplo el coffee shop de Seinfeld y Friends. Un tercer sitio es gratis o barato, accesible y trae la gente con quien tú tienes, que las amistades que tienes y los trae con ustedes. Será a la casa de un amigo, una noche de trivia, tal vez puede ser el restaurante que saben lo que vas a ordenar antes de que ordenes. Y puede ser tu iglesia, el tercer sitio, o puede ser un barbero o un salón de belleza. Y luego ella escribe esto: la pérdida de nuestro tercer sitio es uno de los más impactantes para nosotros porque es un hábito que hemos tenido en nuestros propios términos. Es un sitio que regularmente vamos, que simplemente nos hace sentir feliz estar ahí. Y todos nosotros hemos perdido nuestro tercer espacio. Tal vez usted lo tiene para atrás, tal vez no, pero ya está perdido y esa pérdida lo sientes desorientado. Ustedes que no tienen fútbol este año, eso es nosotros los South Carolinas te invitamos al juego de nosotros. Pero ese cambio de la escuela o lo que sea la escuela que los niños de ustedes van, eso te desorientó. Todos trabajamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con los niños? Eso ha sido cientos y cientos de veces aquí mismito donde vivimos. Trabajando desde la casa te desorientó. La pérdida de trabajo. No estando en una boda, no poder ir a una boda o ir al funeral te desorientó. Algunos de ustedes no reconocen el país en donde vive, de donde usted se crió, conociendo algo que tuvo COVID, tal vez usted mismo lo tuvo, tal vez te enfermaste con el COVID. Eso de sentirse desorientados te ha afectado. ¿Cómo lidiamos con esto? Pero vamos a ir a la palabra en esta mañana. Davis nos acaba de leer el Mateo 14 del 22 al 33 y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana y vamos a estar mirando la desorientación y hay unas cosas que tú y yo podemos aprender sobre lo que los discípulos hicieron y lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te vamos a dar gracias por esta oportunidad de estar juntos donde sea que estemos y adorarte y alabarte hoy. Mi corazón está en unas personas o ciertas personas. Tenemos muchas amistades en Lake Charles, Louisiana. Y ese sitio ha sido devastado con ese huracán Laura. Nosotros que sabemos que porque lo que se siente pasar por eso. Ayúdalos a reconstruir su país. Los amigos de nosotros de samaritanos que vinieron aquí ahora están allá. Úsalos para ministrar a cientos y cientos y cientos de personas.
oramos por nuestra nación hoy, vemos una división y la, la incertidumbre y lo que está pasando. Oramos, Señor, de que tú pongas tu mano en este país, que no muevas tu mano sobre este país, que tú nos ayude como gente a amarnos los unos a los otros y considerarnos más importante que nosotros mismos, hacer las cosas que tú nos llamaste a hacer, si simplemente podríamos seguir tus enseñanzas, lo tan buenas que pudiera ser. Pero la gente que quiere en su propia forma, se ha visto en tantas formas en este país. Vamos a poner nuestro enfoque en ti, ayúdanos a hacerlo. En el tiempo junto nosotros en esta mañana vamos a estar escuchando sobre tu palabra de desorientación, como todos lo hemos experimentado en algún nivel. Ayúdanos en ver desde tu palabra lo que podemos hacer para aplicarnos en la vida de nosotros, para poder movernos de la desorientación y conseguir seguridad. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues es simple la historia que estamos leyendo. Los discípulos están en el noroeste, en el Galileo, y es tarde en el día, y Jesús le ha acabado de dar a 5,000 personas pan y peces, hizo un milagro bien grande y todo el mundo estaba maravillado con este milagro, que él pudo multiplicar la comida y la gente lo quiere hacer el rey, y Jesús se da de cuenta del entusiasmo de ellos, está mal guiado y ellos están enfocados en lo erróneo, y él los dejó y se fue solo a orar. Entonces él se envía a los discípulos y le dice, vete al bote y vaya al otro lado y yo llego hasta allá. Yo llego ahorita, más tarde. Y ellos se van en el bote. En este punto, en la vida de Jesús, esto se está escribiendo en el Mateo, ninguno de los discípulos hasta ahora han reconocido que Jesús es Dios. Él ha enseñado sanar al enfermo, han levantado de la muerte y no han llegado al punto donde ellos han dicho Jesús es Dios. Tantas cosas, tantas profecías de él siendo el Mesías se ha visto en este tiempo, pero todavía ellos estaban ciegos y no habían reconocido que él era Dios. Y en esta historia vamos a estar viendo la tormenta, todo lo que está pasando alrededor de la tormenta. Tienen el propósito de enseñar la gloria y el poder de Jesucristo. Y en el momento, y él afirma su posición como el Hijo de Dios. Como lo escuchamos leído, como que lo leyeron ahora en esos versículos. Vamos a ver lo que podemos aprender en esto. Es lo primero. A veces Jesús nos dirige hacia la tormenta. A veces Jesús nos dirige hacia la tormenta. El versículo 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Jesús a veces te dirige hacia la tormenta. Últimamente para nuestro propio bien, no lo vemos en ese entonces, y últimamente para la gloria de Él. ¿Te has puesto en la mente o te has podido convencer de que Dios te ha dirigido hacia la tormenta de esta pandemia? ¿Por qué Él ha hecho tal cosa? Pues Jesús usa las dificultades que nosotros pasamos para poder hacernos ver más como su imagen, recordarnos de la necesidad que tenemos en Él y enseñarnos quién es Él realmente. Y para eso nosotros tenemos que pasar por la tormenta. Y pasamos todo el tiempo tratando de evitar la tormenta. No, ve al bote y llega al otro lado. Los dirige así la tormenta directamente. Y lo hace por ti, lo hace por mí. Y también nosotros nos sentimos agolpeados por la tormenta. El versículo 24 dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado en fuerte viento, luchaban contra grandes olas. Todo empezó bien.
los discípulos empezaron a ir en el agua y esta enorme tormenta llegó donde ellos y como lo dicen en la palabra, estos discípulos ellos empezaron a las 8 de la noche la tormenta y continuó toda la noche. Muchos de ustedes han tal vez visto el mar de Galilea y está en contra de la montaña esa mar y no es tan inusual que estas tormentas lleguen de momento, excepto por estas tormentas hasta el sol de hoy vienen y van muy rápido. Esta se mantuvo toda la noche. Estos discípulos estaban lejos de la tierra, estaban allá afuera en el punto donde estaban en el medio donde es difícil regresar y están pasando el problema con esta tormenta, con esta lluvia, las olas bien grandes, los vientos fuertes, los 9, 10, 11, 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y todavía esta tormenta está pasando. Y después de 9 horas exhaustados, que están súper cansados, estaban agitados y sudando y no sabían si iban a salir vivos de eso. Ellos están yendo en contra de la tormenta y tormentados por estas olas. Si fuera más fácil si ellos fueran volteados y tal vez el viento le ayudaba a llegar fácilmente hacia allá. Jesús le dijo, ve al otro lado, pues, y ellos lo que estaban haciendo es lo que Jesús le había dirigido. Pero para ellos, mantenerse ahí y tratar a ir al otro lado como Jesús lo mandó hacia los dientes de la tormenta, tú y yo podemos aprender algo. Moviéndote hacia el frente en obediencia es mucho mejor que irse para atrás en desobediencia. Moviéndose hacia el frente en obediencia es mucho mejor que irse para atrás en desobediencia. Acuérdate, Mateo dice, Jesús hizo que los discípulos se fueran al frente de él. Ellos se quedaron obedientes a él en tratar de llegar al otro lado. Piensen esto, que si ellos hubieran regresado en desobediencia, ellos podían haber perdido lo que Jesús tenía para ellos en medio de la tormenta. Mi amigo, no te vayas a ir del lado de Dios ahora. Él está haciendo algo en este mundo. Él está haciendo algo en este país. Él está haciendo algo en nuestro estado. Él está haciendo algo aquí donde estamos viviendo y donde sea que usted está viendo. Él está haciendo algo ahí. Y para irse de hacia atrás y que dice, yo he tenido suficiente de esto, yo he tenido suficiente del mundo, ya terminé y se me acabó y olvídate. Si te vas ahora, si te vas atrás en desobediencia, vas a perder lo mejor que Dios tiene para ti, la bendición de Dios, en el medio de la tormenta que estamos viviendo. Y yo sé que a veces usted se sienta golpeado por esta tormenta. Sigue para adelante. ¿Sabes que sentimos la oscuridad como que ha ganado, como que la oscuridad ha ganado? El versículo 25 dice, a esa de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Por los romanos, ellos dicen que era desde las 3 o a las 6 de la mañana que Jesús sale y empieza a caminar ahí en el agua hacia los discípulos en el bote. Y cuando ellos lo vieron, estaban aterrorizados. La palabra griega de aterrorizado es la palabra fobia, del temor de algo. Y es como estar alarmado, es excesivamente con miedo. En otra área del Nuevo Testamento dice como astonamiento y como que estás en shock de lo que estás mirando y tienes miedo, todo a la misma vez. Así se sintieron. Yo lo encuentro interesante que mientras escuchamos de esta historia, lo estamos leyendo, se está viendo en Marco y Lucas. Los tres lo están leyendo y nunca leemos de que ellos tenían miedo de la tormenta.
nunca estaban aterrorizados por la tormenta. Ellos estaban, algunos, la mayoría de ellos eran pescadores. Esto no es nuevo para ellos, pero están en unas circunstancias bien malas. Pero no estamos leyendo del temor hasta que uno de ellos ven a Jesús. ¡Ay, un fantasma!, dicen. Tuvieron la misma experiencia en el Lucas 24. Los dos, después de la resurrección, ven a un hombre, no lo reconocen, y cuando se dan de cuenta, después que comen con ellos, él se revela hacia ellos, y ellos, Lucas escribiera, estaban asustados y pensaron que vieron un espíritu. Todo el mundo estaba mal, pero no fue un mal. Es que no es todos los días que usted puede ver a alguien que está caminando en un lago en una tormenta. Podemos entender ese miedo. Ellos están ahí dándole en la tormenta, no pueden llegar. Son las 4 y media de la mañana, están cansados, todos los músculos les duelen, y el viento está viniendo, la lluvia viene de todo ángulo, y el meteorólogo tuviera un tiempo con esta lluvia, pero están ahí con frío, están cansados, con hambre y frustrados, y sabes que algunos de ellos están pasando, diciéndole al otro, viste que yo te dije que iba a llover. Y uno de ellos ve una figura en el agua viniendo hacia ellos, y yo creo que en ese tiempo tú y yo estuviéramos diciendo lo mismo, que un fantasma. Un fantasma. Lo primero no es que yo hubiera pensado es, oh, mira, ahí viene Jesús. Pensó venir caminando en agua y a venir a ayudarnos. Yo fuera como uno de los discípulos, vámonos de aquí, eso es un fantasma, aléjenos de él. No hay ningún momento en donde Jesús está lejos de sus hombres. No hay ningún tiempo donde Jesús está lejos de usted durante esta pandemia. Él sabe por lo que ellos estaban pasando. Él los mandó allí. Él sabe por lo que estaban mandándote. Él te mandó ahí. Él pudo haber ido a donde los discípulos en cualquier momento. Él sabe que estaban pasando por problemas. Él se podía haber quedado allá y calmar las aguas y dejar que ellos pasaran para el otro lado en paz. Pero cuando el tiempo estuvo bien, Él enseñó a los discípulos lo que le estaba causando dolor. Lo que le estaba causando dolor es completamente la sumisión de Él. Las cosas que te han desorientado a usted, que te ha causado dolor, está en sumisión a Cristo. Lo que sea que esta tormenta de la pandemia que te ha hecho, está bueno estar recordado en esta mañana que Él tiene poder sobre todo eso. Todo esto está en sumisión a Él. Todos nosotros sentimos que la oscuridad nos ha ganado. No lo ha hecho ni lo hará. Pero sabes que a veces que nosotros estamos abajo del poder. El versículo 29 dice, Señor, ¿realmente eres tú? Siempre que se enseña, se habla de la fe de Jesús, de Pedro, que cuando él llegó al agua, la fe de él no estaba 100% porque estaba en el bote. Cuando dice, sí eres tú. Yo no estoy seguro que eres tú, pero sí eres tú. Pero tuvo suficiente fe cuando Jesús le dice en el 29, sí, ven. Entonces Pedro se bajó para el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia él. Pero cruzado, cuando vio el viento, el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Pedro es el ejemplo de las oraciones pequeñas. Hay 3 sílabas ahí. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Esto no se trata de cuánta fe tuvo Pedro, sino cuánta fe tenía, sino
Él sí pensaba que él podía caminar sobre el agua. Se trataba de que cuando él empezó a hundirse, no era que él perdió fe en Jesús, porque él gritó, él clamó a Jesús, pero dudó de que Jesús podía mantenerlo fijo en una tormenta. Jesús sí puede. Jesús lo hará. Él te sostendrá en medio de todo lo que estás pasando, toda esta desorientación, todo este dolor que estás pasando aquí en la tierra. Tu fe y la mía nunca van a ser perfectas, no lo serán. Y algunas veces tenemos preguntas, pero tienes que acordarte de que aún en el medio de todo esto, Dios está trabajando todo para tu bien y su soberanía está en control en todas las cosas que estás pasando. Todo. Lo 31 y 32, el versículo dice, a veces esta tormenta tiene la potencial para abrirnos los ojos al poder de Dios. ¿Qué se trata de esa tormenta? Tiene potencial. El versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y la agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando se subió al bote, se calmaron los vientos. Cuando usted está oprimiendo una botella de ketchup, de mustard, sabe que ellos antes lo tenían en los restaurantes, en las mesas. Cuando usted oprime uno de esos condimentos, esté exponiendo lo que está dentro de él. Cuando Pedro fue apretado por esa tormenta, sus dudas fueron expuestas. Han estado oprimido usted durante esta tormenta que ha salido de usted. Lo que ha salido es lo que estaba dentro. Jesús nos permite pasar por las tormentas para exponer dónde está nuestra fe y si cuando está débil nos ayuda a fortalecerla para enseñarnos quién es Él. Cuando Él llegó al bote, el viento se acabó y así le enseñó a Pedro quién Él era. La promesa no es que la tormenta va a parar, sino que tus ojos estarán abierta al poder de Dios en el medio de la tormenta. Haga esto su oración de pandemia. Por favor, haga que se pare, Señor. Yo estaba orando por eso. Erradica esta pandemia de nuestra tierra. Yo lo he orado por 6 meses. Tal vez está orando mal. Tal vez no es eso que tenemos que orar, sino, Señor, enséñanos tu poder por medio de esta tormenta. Y esto está bueno. La mano de Jesús siempre está cerca de nosotros. La mano rescatante de Jesús siempre está cerca. El versículo 27 inmediatamente le dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. No, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. En el versículo 31 y 32 lo acabamos de leer. De inmediato Jesús extendió la mano y la agarró. Tienen tan poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subió al bote, el viento se detuvo. Cuando él le dice, ten ánimo, yo estoy aquí. Él usó una expresión de los discípulos, entendieron en el momento. La frase, yo estoy aquí, es la representación de lo que Dios dice en Éxodo 3:14 cuando Él dice, yo soy. Eso es lo que ellos le están diciendo a los discípulos. Él no está diciendo, no te preocupes, yo simplemente no soy un fantasma. Lo que le estoy diciendo es, yo soy el Dios del universo. Yo he creado el viento y las olas y yo he enviado esta tormenta y es el Señor mismo que le está diciendo, Pedro, venga a donde mí, sal del bote en el agua. Y Pedro, para el crédito de él, cuando Dios dice, ven, tú vas. Cuando Él dice, camina, camina. Y en el caso de Pedro, él estaba más seguro allá afuera de lo que estaba dentro del barco sin Jesús. Y en el momento, lo más inteligente era que Pedro se saliera del bote. Y esa historia nos recuerda no tan solo de que Jesús controla la tormenta, no tan solo envía la tormenta, pero Él se revela en el medio de la tormenta. Muchos tiempos, mis amigos, escuche esto.
muchas veces la visión más pura de Jesús que vas a recibir va a venir cuando la tormenta de la vida te va a hacer sentir que se te va a virar el bote de la fe. Cuando estás en el medio, cuando estás pasando por lo más fuerte de la visión, es cuando eso está pasando. La visión más pura de Jesús. Estos vientos de la pandemia empiezan a desorientarnos. En algún momento Jesús se salió y dijo, espérate un momento, yo soy un pescador. Yo no se supone que esté aquí. Y el viento, y ahí baja. Y Señor, sálvame. Señor, sálvame. Estaba desorientado. Pero Jesús está ahí, unas yardas fuera de él y parado ahí. Y Pedro se aguanta de la mano de Jesús y lo saca de ahí del agua y reconoce lo que los educadores le dicen los momentos de enseñanza. Los momentos de enseñanza. ¿Tengo tu atención, Pedro? Claro que sí, estoy aguantándote a ti para mi vida. Pedro, ¿por qué dudaste? 32 y 33. Cuando subieron de nuevo a la barca, los vientos se detuvo. Entonces los discípulos adoraron y de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Mientras cerramos hoy, yo he estado impresionado toda esta semana por el Espíritu Santo que ha estado guiándonos en una declaración verbal. Esto tal vez sea nuevo para ustedes y lo que les quiero decir es que es esto. En tiempos bíblicos es un mensaje. La declaración bíblica son mensajes que se hablan o se escriben, que hacen algo verdad. No es una oración porque no lo estamos hablando con Dios. No es una petición para Dios. No estamos pidiéndole a Dios nada en una declaración. Señor, necesito esto. No es eso. Una declaración se hace cuando se quiere hacer y aceptar algo, declarando la verdad mientras está escrito en la palabra. Quiero que usted repita conmigo en voz alta esta declaración en la casa, donde sea que ustedes estén, que se digan esta declaración con el Señor. Vamos a pararnos. Si estás en la casa, tienes que pararse. No sé lo que voy a estar leyendo, pero confíe en mí, confíe en mí. Todo es escritura. Es verdad lo que nosotros conocemos de Dios y vamos a declararlos en que sea la verdad en nuestra situación. Y aquí estamos. Hoy declaro mi esperanza. Yo no estoy en las manos del virus. Yo estoy en las manos del Señor victorioso Jesucristo. Yo estoy en las manos de mi Dios, que está siempre conmigo. Él no me ha llamado para desorientación, enojo, desconfianza. Mi Dios es el que me restaura, el redentor, el justo, y mi Dios es un maestro de tomar lo que ha cogido el enemigo para usar en contra de mí y llegar a mi casa por esa misma experiencia. Hoy declaro mi dependencia en Él. Confiaré en el Señor en todo el tiempo. Tendré esperanza en el Señor en todo el tiempo. Su adoración siempre estará en mi boca. Vamos a orar. Señor, esa es mi declaración para ti hoy. Confiamos en ti, tenemos esperanza en ti, creemos en ti. Tu adoración, tu alabanza está en mi boca hoy. Quiero voltearnos de ser de estar desorientado a estar orientado por ti y por medio de ti. Ayúdanos a caminar en el poder de Dios. Es tan cierto. No estamos en las manos de una pandemia, no estamos en las manos de un virus, estamos en las manos del Señor Jesucristo y no hay sitio más seguro que estar en las manos de Dios. Gracias por ayudarnos a ver esto hoy. Todo esto lo oramos en el nombre de Dios.